El virus que mantiene al mundo en cuarentena. ¿Qué sabemos de él? ¿Qué es un coronavirus? Los coronavirus son una extensa familia de virus que pueden causar enfermedades tanto en animales como en humanos. En los humanos se sabe que varios coronavirus causan infecciones respiratorias que pueden ir desde el resfriado común hasta enfermedades más graves como el síndrome respiratorio de Oriente Medio y el síndrome respiratorio agudo severo. El coronavirus que se ha descubierto más recientemente causa la enfermedad por coronavirus COVID-19. ¿Qué es la COVID-19? La COVID-19 es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se ha descubierto más recientemente. Tanto el nuevo virus como la enfermedad eran desconocidos antes de que se estallara el brote de Wuhan, China, en diciembre de 2019. ¿Cuáles son los síntomas de la COVID-19? Los síntomas más comunes de la COVID-19 son fiebre, cansancio y tos seca. Algunos pacientes pueden presentar dolores, congestión nasal, rinorrea, dolor de garganta o diarrea. Estos síntomas suelen ser leves y aparecen de forma gradual. Algunas personas se infectan pero no desarrollan ningún síntoma y no se encuentran mal. La mayoría de las personas, alrededor del 80%, se recupera de la enfermedad sin necesidad de realizar ningún tratamiento especial. Alrededor de 1 de cada 6 personas que contraen la COVID-19 desarrolla una enfermedad grave y tiene dificultad para respirar. Las personas mayores y las que padecen afecciones médicas subyacentes como hipertensión arterial, problemas cardíacos o diabetes tienen más probabilidades de desarrollar una enfermedad grave. En torno al 2% de las personas que han contraído la enfermedad han muerto. Las personas que tengan fiebre, tos y dificultad para respirar deben buscar atención médica. ¿Cómo se propaga la COVID-19? Una persona puede contraer la COVID-19 por contacto con otra que esté infectada por el virus. La enfermedad puede propagarse de persona a persona a través de las gotículas procedentes de la nariz o la boca que salen despedidas cuando una persona infectada tose o exhala. Estas gotículas caen sobre los objetos y superficies que rodean a la persona, de modo que otras personas pueden contraer la COVID-19 si tocan estos objetos o superficies y luego se tocan los ojos, la nariz o la boca. También pueden contagiarse si inhalan las gotículas que haya esparcido una persona con COVID-19 al toser o exhalar. Por eso es importante mantenerse a más de 1 metro de distancia de una persona que se encuentre enferma. La Organización Mundial de la Salud está estudiando las investigaciones en curso sobre las formas de propagación de la COVID-19 y seguirá informando sobre los resultados actualizados. Nuevo protocolo para vuelos que llegan a Argentina. El Ministerio de Salud, junto con el de Transporte y el de Turismo y Deportes, dispusieron la aplicación de las medidas necesarias para aislar a aquellos pasajeros que presenten síntomas compatibles con el COVID-19 con la finalidad de contener la pandemia. ¿Puede transmitirse a través del aire el virus causante de la COVID-19? Los estudios realizados hasta la fecha apuntan a que el virus causante de la COVID-19 se transmite principalmente por contacto con gotículas respiratorias más que por el aire. ¿Cómo causa problemas respiratorios dicho proceso? Mientras las copias del virus se multiplican, estas se revientan e infectan las células vecinas. Los síntomas a menudo empiezan en la parte posterior de la garganta con tos seca y dolor de garganta. El virus luego gatea progresivamente hacia los bronquios. Cuando el virus llega a los pulmones, sus membranas mucosas se inflaman. Eso puede dañar los alvéolos pulmonares que tienen que trabajar más para llevar a cabo su función de suministrar oxígeno a la sangre que circula por todo el cuerpo y elimina el dióxido de carbono de la sangre para que pueda exhalarse. Si se inflama ahí, es mucho más difícil que el oxígeno nade a través de las membranas mucosas. La inflamación y el daño al flujo de oxígeno puede causar que dichas áreas de los pulmones se llenen de fluido, pus y células muertas. Puede ocurrir neumonía, una infección de los pulmones. Algunas personas batallan tanto para respirar que deben ser conectadas a un ventilador. En los peores casos, que reciben el nombre de síndrome de dificultad respiratoria aguda, los pulmones se llenan tanto de fluido
que no hay apoyo respiratorio que sea suficiente y el paciente muere. ¿Es posible contagiarse de COVID-19 por contacto con las heces de una persona que padezca la enfermedad? El riesgo de contraer la COVID por contacto con las heces de una persona infectada parece ser bajo, aunque las investigaciones iniciales apuntan a que el virus puede estar presente en algunos casos en las heces. La propagación por esta vía no es uno de los rasgos característicos del brote. La Organización Mundial de la Salud estudia las investigaciones en curso sobre las formas de propagación. No obstante, se trata de un riesgo y por lo tanto es una razón más para lavarse las manos con frecuencia después de ir al baño y antes de comer. Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca. ¿Por qué? Las manos tocan muchas superficies y pueden recoger virus. Una vez contaminadas las manos, pueden transferir el virus a los ojos, la nariz o la boca y desde allí el virus puede entrar en su cuerpo y causarle la enfermedad. Tanto usted como las personas que le rodean deben asegurarse de mantener una buena higiene de las vías respiratorias. Eso significa cubrirse la boca y la nariz con el codo doblado o con un pañuelo de papel al toser o estornudar. El pañuelo usado debe desecharse de inmediato. ¿Por qué? Porque los virus se propagan a través de las gotículas. Al mantener una buena higiene respiratoria, está protegiendo a las personas que le rodean del virus, como los del resfriado, la gripe y la COVID-19. Permanezca en casa si no se encuentra bien. Si tiene fiebre, tos y dificultad para respirar, busque atención médica y llame con antelación. Siga las instrucciones de las autoridades sanitarias locales. ¿Por qué? Porque las autoridades nacionales y locales dispondrán de la información más actualizada sobre la situación en su zona. Llamar con antelación permitirá que su dispensador de atención de salud le dirija rápidamente hacia el centro de salud adecuado. Esto también le protegerá a usted y ayudará a prevenir la propagación de virus y otras infecciones. ¿Qué probabilidades hay de que contraiga la COVID-19? El riesgo depende del lugar donde se encuentre usted y más concretamente de si se está produciendo un brote de COVID-19 en dicho lugar. Para la mayoría de las personas que se encuentran en la mayor parte de los lugares, el riesgo de contraer esta enfermedad continúa siendo bajo. Sin embargo, sabemos que hay muchos lugares, ciudades o zonas donde se está propagando y donde el riesgo de contraerla es más elevado, tanto para las personas que viven en ella como para aquellas que las visitan. Los gobiernos y las autoridades sanitarias están actuando con determinación cada vez que se detecta un nuevo caso de COVID-19. Es importante que todos respetemos las restricciones relativas a los viajes, los desplazamientos y las concentraciones multitudinarias de personas aplicables a cada lugar en concreto. Si cooperamos con las medidas de lucha contra la enfermedad, reduciremos el riesgo que corremos cada uno de nosotros de contraerla o de propagarla. ¿Debo preocuparme por la COVID-19? Por lo general, los síntomas de la COVID-19 son leves, sobre todo en los niños y los adultos jóvenes. No obstante, también pueden ser graves y obligan a hospitalizar a alrededor de 1 de cada 5 infectados. Por consiguiente, es bastante normal preocuparse por los efectos que el brote puede tener en nosotros y en nuestros seres queridos. Esta preocupación debe servirnos para adoptar medidas de protección para nosotros, nuestros seres queridos y las comunidades donde vivimos. La medida principal, como ya habíamos dicho, y la más importante, es la higiene regular y completa de las manos y de las vías respiratorias. ¿Quién corre riesgo de desarrollar una enfermedad grave? Todavía tenemos mucho por aprender sobre la forma en que el coronavirus afecta a los humanos, pero parece que las personas mayores y las que padecen afecciones médicas preexistentes como hipertensión arterial, enfermedades cardíacas o diabetes, desarrollan casos graves de la enfermedad con más frecuencia que otras. ¿Son eficaces los antibióticos para prevenir o tratar la COVID-19? No, los antibióticos no son eficaces contra los virus, solo contra las infecciones bacterianas. La COVID-19 está causada por un virus, de modo que los antibióticos no sirven frente a ella. No se debe usar antibióticos como medio de prevención o tratamiento de la COVID-19. Solo deben usarse para tratar una infección bacteriana siguiendo las indicaciones de un médico. ¿Existen medicamentos o terapias que permitan prevenir o curar la COVID-19? No, no hay pruebas de que los medicamentos actuales puedan prevenir o curar la enfermedad. La Organización Mundial de la Salud no recomienda la automedicación, en particular con antibióticos, para prevenir o curar el coronavirus. ¿Existe alguna vacuna, medicamento o tratamiento para el coronavirus? Todavía no.
Hasta la fecha no hay ninguna vacuna ni medicamento antiviral específico para prevenir o tratar la COVID-19. Sin embargo, los afectados deben recibir atención de salud para aliviar los síntomas. Las personas que presentan casos graves de la enfermedad deben ser hospitalizadas. La mayoría de los pacientes se recuperan con la ayuda de medidas de apoyo. Se están investigando posibles vacunas y distintos tratamientos farmacológicos específicos. Hay ensayos clínicos en curso para ponerlos a prueba. La Organización Mundial de la Salud está coordinando los esfuerzos dirigidos a desarrollar vacunas y medicamentos para prevenir y tratar la COVID-19. ¿Debo llevar mascarilla para protegerme? Si no se presentan los síntomas respiratorios característicos de la COVID-19, sobre todo tos, o no se cuida de una persona que pueda haber contraído esta enfermedad, no es necesario llevar puesta una mascarilla clínica. Recuerde que las mascarillas desechables solo se pueden utilizar una vez y tenga en cuenta también que si no está usted enfermo o no cuida de una persona que lo esté, está malgastando una mascarilla. ¿Cuánto tiempo sobrevive el virus en una superficie? No se sabe con certeza cuánto tiempo sobrevive el virus causante de la COVID-19 en una superficie, pero parece comportarse como otros coronavirus. Los estudios realizados, incluida la información preliminar disponible sobre el virus de la COVID-19, indican que los coronavirus pueden subsistir en una superficie desde unas pocas horas hasta varios días. El tiempo puede variar en función de las condiciones, por ejemplo, el tipo de superficie, la temperatura o la humedad del ambiente. ¿Hay algo que no deba hacer? Las siguientes medidas no son eficaces contra la COVID-19 y pueden resultar perjudiciales. Por ejemplo, fumar, llevar varias mascarillas y tomar antibióticos. ¿Existen medicamentos o terapias que permitan prevenir o curar la COVID? En cualquier caso, si tiene fiebre, tos y dificultad para respirar, trate de obtener atención médica lo antes posible para reducir el riesgo de desarrollar una infección más grave. El frío y la nieve no pueden matar el nuevo coronavirus. La temperatura normal del cuerpo humano se mantiene en torno a 36,5 y 37 grados, con independencia de la temperatura exterior o de las condiciones meteorológicas. Por lo tanto, no hay razón para creer que el frío pueda matar el nuevo coronavirus o acabar con otras enfermedades. La forma más eficaz de protegerse es limpiarse las manos frecuentemente con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón. Últimas noticias del coronavirus en Argentina. De los 19 casos nuevos, 13 corresponden a personas con antecedentes de viaje a zonas de riesgo, mientras que los otros 5 se trata de contactos estrechos de casos confirmados, mientras que 1 está en investigación para determinar antecedentes epidemiológicos. Es el número de casos más alto en un día en lo que va de la pandemia. Un grupo de 21 ciudadanos coreanos fue expulsado este miércoles de la Argentina, luego de que el martes pretendieran tomar un vuelo desde Aeroparque con destino a Iguazú tras haber viajado por Brasil, Perú y Chile. Este nuevo incremento de casos en Argentina podría provocar que el gobierno encabezado por Alberto Fernández decida implantar la cuarentena total. Los nuevos infectados por coronavirus en el país se distribuyen de la siguiente manera: 10 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 6 en Provincia de Buenos Aires, 1 en Chaco, 1 en Córdoba y 1 en Entre Ríos. En las últimas horas confirman 19 casos y ya se suman 97 los infectados con coronavirus en la Argentina. El gobierno analiza medidas aún más severas para evitar la propagación del virus. ¿Qué medidas está tomando el gobierno argentino? Decreto de necesidad y urgencia 260/2020. El DNU amplía la emergencia sanitaria y dispone la adopción de medidas para contener la propagación del nuevo coronavirus. 18 del 3 del 2020, construcción de 8 hospitales modulares de emergencia. El ministro de Obras Públicas pondrá en marcha la construcción de módulos hospitalarios que permitirán ampliar en 560 las camas de internación y ofrecer atención las 24 horas para fortalecer el sistema de salud ante la pandemia. Creación de la unidad coronavirus COVID-19, integrada por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación, el CONICET y la agencia IDI. La unidad tiene por objeto coordinar las capacidades del sistema científico y tecnológico para la realización de tareas de diagnósticos e investigación sobre el COVID-19. En esta primera etapa impulsará distintas acciones con una inversión estimada de 25 millones de pesos.
Paquete de medidas para proteger la producción, el trabajo y el abastecimiento. Con el objetivo de minimizar el impacto económico de la crisis sanitaria, el Gobierno Nacional dispuso eximir de las cargas patronales a los sectores afectados por la pandemia, ampliar el programa Repro, reforzar el seguro de desempleo e incrementar el presupuesto destinado a la obra pública. Con el mismo propósito, relanzará el programa Procrear. Se establecerán precios máximos por 30 días de productos esenciales. Se invertirá en la producción y abastecimiento de alimentos e insumos básicos a través de líneas de crédito y se renovará el programa Ahora 12, entre otras iniciativas. Refuerzo en la política de protección social, con el objetivo de garantizar el acceso a la alimentación y sostener los ingresos de los sectores más vulnerables en el marco de la pandemia, se estableció un incremento en las partidas para asistir a comedores escolares, comunitarios y merenderos. La entrega de la tarjeta alimentar comenzó a realizarse por correo. Los titulares de los planes sociales recibirán un plus y se otorgará un bono extraordinario que alcanzará a más de 9 millones de jubilados, pensionados, titulares de la Asignación Universal por Hijo y Asignación Universal por Embarazo. Por otra parte, ANSES extiende a sus afiliados el periodo de gracia para el pago de cuotas de créditos durante abril y mayo. Línea 134 para denuncias por incumplimiento de la cuarentena obligatoria. En el marco del Comando Unificado creado por el Ministerio de Seguridad de la Nación para enfrentar la pandemia, se dispuso el fortalecimiento de los operativos de control en pasos fronterizos, la recepción y canalización de consultas y pedidos de asistencia por parte de las provincias y la creación de la línea 134 para centralizar las denuncias y garantizar el cumplimiento de las medidas dispuestas por el Gobierno Nacional. Suspensión de los partidos de fútbol. En consonancia con las medidas adoptadas por el marco de la emergencia sanitaria y de manera concertada en la Asociación de Fútbol Argentino y la Superliga Argentina de Fútbol, el Ministerio de Turismo y Deportes resolvió suspender los partidos de todas las categorías hasta el 31 de marzo. Restricción en hoteles para alojar argentinos y argentinas hasta el 31 de marzo. El Ministerio de Turismo y Deportes determinó que los hoteles solo estarán habilitados para recibir extranjeros no residentes en el país en virtud del cumplimiento del aislamiento social recomendado por las autoridades sanitarias. Quienes tengan reservas hoteleras realizadas podrán solicitar el reintegro a la empresa. Nuevo esquema de atención en AFIP y ANSES. Con el fin de minimizar el riesgo de contagio del nuevo coronavirus, las agencias de la AFIP solo atenderán a las personas que hayan solicitado previamente un turno a través de la web, para los que llevan adelante un proceso de programación de turnos. Las consultas se adelantarán de forma remota. Por su parte, el ANSES dispuso reprogramar todos los turnos asignados y extender los plazos para la presentación de documentación. Las fechas de cobro no sufrirán modificaciones. Licencias y trabajo remoto para el sector público y privado. Con miras a limitar la propagación del nuevo coronavirus en el ámbito laboral y reforzar las medidas de cuidados, se dispuso que embarazadas, mayores de 60 años y grupos de riesgo que queden exceptuados de asistir a sus lugares de trabajo. En el sector público nacional se autoriza a todas las agentes a cumplir tareas desde sus domicilios, con excepción de aquellas personas que presten servicios esenciales. En el sector privado se recomienda a las empresas la adopción de medidas para habilitar el trabajo a distancia. Suspensión del dictado de clases presenciales en todas las escuelas del país. La medida rige por 14 días consecutivos a partir del 16 de marzo. Las instituciones educativas permanecerán abiertas para sostener la asistencia alimentaria, así como las actividades administrativas. Fortalecimiento del control en los pasos fronterizos. El ministro del Interior, Guado de Pedro, y la ministra de Seguridad, Silvia Frederick, recorrieron los puntos de ingreso al país para verificar la correcta ampliación de los protocolos, supervisar la articulación de las distintas áreas de gobierno que allí intervienen y reforzar el trabajo conjunto con las provincias involucradas. ¿Cómo es que el coronavirus causa infección? El virus se propaga a través de gotitas que se transmiten en el aire a través de estornudos o tos y que las personas cercanas absorben a través de la nariz, la boca o los ojos. Estas partículas virales que van en las gotitas pueden viajar rápidamente a la parte posterior de tus fosas nasales y a las membranas mucosas de la garganta y se aferran a ciertos receptores de las células para empezar ahí. Las partículas de coronavirus tienen proteínas con púas que sobresalen de sus superficies y estas se enganchan en las membranas celulares, permitiendo que el material genético del virus ingrese a la célula humana. Dicho material genético procede a secuestrar el metabolismo de la célula y evitar que haga su trabajo de siempre. Al contrario, multiplica y hace el virus.
Estos fueron algunos datos que te brindamos para que conozcas un poco más sobre el coronavirus, la pandemia que afecta al mundo entero. En las próximas horas, posiblemente el Gobierno Nacional Argentino disponga nuevas medidas o cuarentena total. Por ahora te aconsejamos quedarte en tu casa y seguir todos los consejos. Nos solidarizamos con cada uno de los trabajadores de la salud pública, Policía Provincial y fuerzas nacionales que trabajan en la prevención y el cuidado de todos.